Universitario en el Monumental es una cosa y en provincia es totalmente otra. El equipo crema, en la semana de su centenario, no logró pasar del empate a uno con Sport Huancayo, en la ciudad incontrastable. Un resultado que en otros años hubiera sido más que valioso, ya que, de hecho, desde que tengo uso de razón, no recuerdo triunfo alguno de Universitario en esas tierras. Lo que siempre recuerdo es que Huancayo dominaba los partidos de comienzo a fin ante Universitario y en la gran parte de estos se quedaba con los 3 puntos. Pero las cosas este año son distintas. No es el Sport Huancayo de otros años, que a estas alturas ya tenía prácticamente consolidada su clasificación a la Copa Sudamericana del siguiente año. Este año ha sido bastante irregular para ellos. Y por otro lado, este Universitario no es el de Gremco, es el de Gianferrari. Pero vayamos con calma. Primero hablemos de las formaciones. Universitario salió con su 5-3-2 habitual. Ahora sí, teniendo en cuenta los futbolistas suspendidos después de la gresca que ocurrió en el partido anterior en Arequipa contra Melgar. Y bueno, con las ya conocidas bajas de Rodrigo Ureña y Edison Flores por lesión. Ahora teníamos a Murrugarra como pivote titular y en el doble 9 a Alex Valera y el Tunche Rivera. Por otro lado, Sport Huancayo salía con un 4-2-3-1 y la verdad, a diferencia de otros años, se notó claramente que no tenían esa necesidad y esa prioridad por tener la posesión del balón de una forma abrumadora con respecto a su rival. De hecho, es algo que se puede ver desde que vemos que su doble pivote es prácticamente Salcedo, un futbolista netamente de destrucción y aún defensa central. Y bueno, el compromiso empezaría con todo, no habría tiempo ni para el respiro, ya que en un tiro de esquina Universitario lograría ponerse arriba en el marcador tras una muy buena desmarcación de Riveros. El rebote le cae a Rivera, quien logra sostener la marca del defensor, y en el rebote el paraguayo lograría el primer tanto del partido, el cual sorprendentemente sería anulado, y esto debido a que, según el VAR, se puede ver que al momento en que Riveros remata, termina chocando en Rivera, quien después de la fricción termina en posición adelantada. Y eso es algo que me parece y le costó entender al equipo universitario, que siento y se quedó pensando en demasía en lo que había pasado en aquella jugada. A pesar de eso, Universitario intentaba llegar al arco de Huancayo por medio de remates de larga distancia. Pero si tuviésemos que hablar de una posesión continua, una asociación interesante a favor de Universitario y que a base de toques iban progresando en el campo, en esta ocasión no se vio. Claramente el encargado y el que intentó asumir este rol fue Jairo Concha, pero creo que él mismo se sintió demasiado solo en el campo, sin socios, ya que si quería ir hacia adelante, le costaba llevar demasiado el balón a los dos delanteros. Si quería abrir el campo, Andy Polo y Cabanillas demoraban demasiado para sumarse al ataque, y si quería retroceder el esférico, no tenía Ureña, tenía Murrugarra, por lo que la U decidió empezar a jugar de una forma más directa, algo que en el papel no debería de estar mal, pero Universitario, al jugar en la altura, se nota que le cuesta demasiado poder seguir un ritmo continuo de fútbol, ya que simplemente se ahogan. Esa es la realidad de Universitario. Se ahogan porque si mandan un pelotazo, ganan los delanteros centrales y queda el rebote, el tiempo que demoran en sumarse el resto de compañeros es la verdad demasiado frustrante para los delanteros. Lo cual hizo que poco a poco Sport Huancayo tenga también la oportunidad de administrar el esférico, quienes lograron explotar algunos duelos individuales, por ejemplo, el del chileno Carlos Ross por la banda derecha, superando a Cabanillas en más de una oportunidad, buscando siempre mandar centros peligrosos al área de Universitario. Y una vez que pasaba Cabanillas, se suponía que el nombre que tenía que salir a ayudarlo en la marca era Matías Di Benedetto, pero lo cierto es que gran apoyo para Nelson Cabanillas nunca fue, y siempre el chileno lograba mandar centros, y estos centros siempre buscaban a un nombre, Cano, el argentino, el goleador de este equipo, que siempre buscaba emparejarse con Aldo Corso, porque sabía que era más sencillo para él ganarle en el anticipo que al paraguayo Riveros, que en defensa me parece que termina siendo el único que termina redondeando un partido rescatable para Universitario, por lo menos en labores defensivas. Y ojo, que estoy hablando de los defensas, porque Jorge Murrugarra en el medio campo es otro nombre a destacar. Si bien al momento de crear no suele ser un futbolista fiable, al momento de defender cualquier queja se disipa. Sobre todo en estos partidos de altura, anulando así me parece a uno de los nombres más importantes que tiene Huancayo. Estamos hablando de Marcos Yuya, que termina por no ser tan relevante como Ross y Cano. Entiendo que para el segundo tiempo, el técnico Bustos se dijo:
Ok, si Cabanillas no está marcando una diferencia, ¿por qué no colocó al ecuatoriano, a Segundo Portocarrero, quien físicamente está hecho para este tipo de partidos? La altura no le debería de costar, pero bueno, nada más lejos que la realidad. Pero es algo que abordaré más adelante, porque lo que poco a poco se terminaría robando la atención en este compromiso es lo pesado, lo cargoso que se hizo Sport Huancayo, intentando rematar como sea. Siempre buscaron que las jugadas terminen en remate. Si bien no podían superar quizás la volante de Universitario, intentaban jugar por derecha con Ross o por último rematar de larga distancia. Pero las jugadas tenían que terminar en remate al arco de Romero, quien siempre respondió de forma contundente y sobria cuando se le permitió. Y este es el momento donde muchos dicen que Romero fue la figura de este partido. Y yo estoy completamente de acuerdo. Si no fuera por Romero, Universitario simplemente no hubiera tenido mucho que hacer en este partido. La oportunidad de empatar nunca hubiera existido. Y Universitario tiene al mejor portero del campeonato en Sebastián Britos y al segundo mejor portero del campeonato en Diego Romero. Pero bueno, simplemente Romero no podía salvar más a Universitario. Y es que la dupla de Ross y Cano terminó encontrando el gol, tras un centro del chileno y un cabezazo del delantero argentino, justamente superando a Aldo Corso. Y aquí quisiera hablar de Bustos, de quien muchos dicen suele tener buenos cambios, suele replantear bien el partido, pero en lo personal creo que en esta oportunidad no fue así. Entró Calcaterra por Concha para darle más seguridad al equipo con el balón en los pies. ¿Y Calcaterra acaso brindó eso? Entró Gabriel Costa de mixto, de volante mixto por Martín Pérez Guedes. No puede ser, te estás regalando en Lazo al creer que cuando tienes que defender en Huancayo, en la altura, ante un equipo que te está llegando por todos lados, lo mejor es colocar a un futbolista que no tiene repliegue, que no tiene colaboración al momento de defender como volante mixto. Te acepto que Costa puede entrar como segundo delantero, pero como volante mixto es defender con uno menos, es prácticamente exponer a Murrugarra y a Calcaterra que sean los únicos al momento de defender en la volante. Y bueno, lo de Portocarrero es más que frustrante. Si no puede marcar una diferencia en la altura, ¿en dónde la va a marcar? ¿Dónde está el aporte físico que te debería de brindar un carrilero que ha jugado toda su carrera en una liga de altura geográfica como lo es la ecuatoriana? ¿Dónde está su aporte? Y bueno, Ancajima. ¿Qué decir de Hugo Ancajima? Que es cierto, antes de llegar a Universitario tuvo una muy buena temporada con ADT, de los mejores laterales derechos del campeonato en aquella oportunidad. Y con Compagnucci en su momento en Universitario, parecía y podía ser un futbolista con un rol importante en la U. Pero desde que llegó Fossati, Ancajima, qué buen partido le ha dado a la U. Si en estos partidos de altura geográfica no puede marcar una diferencia, ¿en dónde más lo va a hacer? El mismo caso que Portocarrero, pero como no es extranjero, tal vez no se analiza tanto. Bueno, ese era el análisis hasta que mandó ese centro precioso, ese centro preciso, ese centro mágico, para un cabezazo extraordinario de Alex Valera. Y yo ahí es donde me pregunto, ¿cómo se defiende eso? ¿A quién le llama la atención? ¿Al que marca Ancajima? ¿Al que marca Valera? No, ninguno tiene responsabilidad. Simplemente cuando pasan esas cosas, no hay mucho que puedes hacer, además de lamentarte las oportunidades falladas. Y allí es donde la figura de Romero crece aún más. Pero no quisiera dejar mínimamente un minuto para hablar de Alex Valera, criticado quizás en demasía por hinchas de la U, por no hinchas de la U por razones externas, pero lo cierto es que Valera viene siendo el goleador de Universitario hace una buena cantidad de temporadas. ¿Que no debería ser él? Sí, es verdad. Alex Valera nunca debería de tener ese rol de ser el goleador principal de Universitario. Siempre debería de tener ese rol el delantero extranjero. Pero con Gremco o con Ferrari, lamentablemente suele fallar Universitario en ese aspecto. Pero Alex Valera, sin contar con esa formación profesional que debería de contar un futbolista de primera división, termina siendo, para ser un delantero peruano, un futbolista más que competente. Y como yo pienso en lo personal, siempre que la U juega en este tipo de partidos de altura geográfica, debe ser titular. Porque a pesar de que se cansa, siempre sigue metiendo hacia adelante. Y es así como con esta maravillosa jugada y este tremendo golazo, termina por darle el empate Universitario, que demuestra y le cuesta en demasía jugar en la altura geográfica, ya sea en Arequipa, en Cusco o en Huancayo. Tal vez ante el calor de Sullana, sigue siendo endeble la U, ya sea Cajamarca o Tarma. La U sufre realmente en la altura. Bueno gente, si les gustó, un like nunca viene mal, para poder empezar a tener ingresos.